Listo, para esta semana y la siguiente, que son las dos que nos quedan de esta evidencia. ¿Listo? Vamos a, bueno, esta semana principalmente voy a explicar dos procesos muy importantes para que se los aprendan. Uno va a ser el de reproducción asexual, que se llama la mitosis, y el otro de reproducción sexual, que se llama la meiosis. ¿Sí? Uno es un proceso muy corto, rápido y efectivo para hacer crecer una población, y el otro es un proceso más largo, pero garantiza la variabilidad genética, que es muy importante, garantiza la evolución. Y la otra semana tendremos exposiciones de reproducción en animales. ¿Listo? Entonces vamos a hacer algo similar a lo que hicimos en la primera evidencia, y es que vamos a tener unos grupos, que no sé qué dicen. No, hagámoslos diferentes. Pero, papu, no me acuerdo dónde está. Papu, papu. Sí. Es que eso los tengo en un drive. La meiosis y la mitosis. Eso es lo que vamos a ver ahorita. ¿Listo? Procesos de reproducción sexual y asexual. Entonces necesito que ahorita que lo explique, lo copien, cuáles son los estadios por los cuales pasan. ¿Listo? De qué se trata cada una de las fases, porque son fases definidas. Y definimos, en esta o la otra clase, definimos los grupos de los animales que vamos a ver. Son varios grupos de animales. Principalmente vamos a tratar, bueno, vamos a tratar por grupos de vertebrados, pero primero vamos a tratar moluscos, ese sería un grupo. Así que vayan pensando y la otra clase deciden qué tema quieren escoger. Son en moluscos. Puede ser en artrópodos, que son todos los insectos, las arañas, los crustáceos, y los vertebrados, peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos. ¿Listo? Sí, claro. O podemos sacar otro grupo para hacer solo humanos. Lo que pasa es, no, humanos todavía no lo toquemos. Cuando hablen, al que le toque mamíferos, no hablen de humanos todavía. ¿Por qué? Porque nosotros vamos a hablar de humanos toda la tercera evidencia, o sea, solo reproducción en humanos. Pero tema, ¿no? Entonces, pues no, digamos que, ¿por qué vamos a ver reproducción en animales ahorita? Para ver, digamos, como una similitud ya con los humanos, pero cuando entremos al tema de humanos, pues veremos que los mamíferos obviamente van a tener una forma de reproducción muy parecida a nosotros, y nos vamos a centrar es un poco en lo que es la educación sexual, ¿sí? Formas de contagio de enfermedades, forma de cuidado, anticoncepción, son temas, digamos, que ya implica eso. Y recuerden que en la última evidencia vamos a tener algo súper duper divertido que se llama el ensayo. ¿No? O sea, no hay exposición, sino hay ensayo. ¿Listo? Entonces, yo creo que, bueno, si alcanzamos, la otra clase les explico las principales generalidades de las normas APA para que hagan su ensayito. Es difícil. Sí, yo creo que el ensayo se puede hacer en grupo. El ensayo se puede hacer en grupo, pero es más difícil. ¿Por qué? Porque usted en el ensayo tiene que poner una pregunta problema. ¿Sí? O sea, un ensayo no puede ser un tema X y ya, sino usted plantea una pregunta problema. Por ejemplo, ¿cómo puedo hacer cada vez más efectiva el cuidado de mi cuerpo? Por ejemplo, yo puedo partir por esa pregunta. Entonces, si yo lo hago de 3 o 4, tengo que partir que no estoy hablando solo de mi cuerpo, sino de 4 cuerpos que están ahí. Entonces tengo que hablar del cuidado del cuerpo de los otros también. ¿Sí? Implica un poquito más de trabajo, pero pues es posible, es posible. ¿Listo? Y ahorita en la tarde les dejo un pantallacito de EducaPlay de esta evidencia. Eh, hoy mismo, hoy mismo. Ah, yo creo que mañana a las 11:30. Igual se le va a olvidar, Snipe. Así que, no, ya los conoce, amigos míos.
Listo, mi gente. Entonces, empecemos. No. Bueno, entonces, primero que todo, tenemos que hablar que este proceso lo hacen principalmente las células eucariotas, o sea, las células que tienen núcleo. ¿Listo? Es un proceso largo. Esto que están viendo acá no es ni la mitosis ni la meiosis, sino es algo que lo vamos a llamar como el ciclo celular. Es decir, son las fases por las cuales pasa una célula normalita de un ser vivo, eucariota, ¿no? Recuerden que eucariotas son todos los seres vivos menos las bacterias, ¿sí? O sea, los que pertenecen al reino bacteria y los que pertenecen al reino arquea son los únicos que son procariotas. El resto de seres vivos somos eucariotas, quiere decir que pasamos por este proceso, ¿sí? Tenemos ciclo celular. Las otras no, porque las bacterias tienen otra forma de reproducción mucho más rápida y efectiva que se llama la bipartición. O sea, está la célula y la bacteria y se parte por la mitad y cada una de esas dos partes forma una nueva bacteria. ¿Listo? Pero en el caso de las células eucariotas, pues es mucho más complejo. ¿Por qué? Porque dentro de las células eucariotas, alrededor del núcleo, tenemos unos organelos celulares llamados ribosomas. Los ribosomas lo que hacen es producir proteínas, crean proteínas, es decir, crean todo lo necesario para que nazca una nueva célula. ¿Listo? Ahora, como esto es un ciclo, ¿listo? Como esto es un ciclo, pues obviamente no tiene inicio ni final, o sea, puede empezar en cualquier punto, a partir de que nace una célula. Entonces, digamos, no se llega a hacer muchas preguntas, o si no se llega a hacer bien. bueno, digamos que hay varias cosas. Nosotros en el cuerpo tenemos muchas células de control, ¿sí? Sobre todo los glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, sobre todo los linfocitos y unas células llamadas NK, o natural killer, son las que van a estar rependientes de que todo lo del cuerpo esté funcionando bien. Si no, toca matarlo. Pero que las células están mal. O sea, si tienen algún problema, no pueden controlar bien. ¿Eso cómo se le llama? Cuando este ciclo celular se enloquece, nosotros tenemos una proteína que se llama así, para que la noten y nunca se les olvide, sobre todo usted, Juan José, que quiere ser médico. Ahí está. ¿Listo? Tenemos una proteína que se llama P53 dentro del ciclo celular. ¿Qué hace P53? Es una proteína que está verificando, así como cuando un profesor les hace examen y está verificando que no hagan trampa, así está verificando. Entonces, P53 lo que hace es recorrer todo el ciclo celular para ver que esa célula no tenga daño. Si está dañada, se encargará de mandar una señalización para que la destruya, porque no sirve. Es una célula que no sirve. Ahora, verifica todos los procesos, o sea que todos los pasos, que ahorita veremos qué es lo que pasa en cada una de las fases, se cumplan, ¿sí? O sea que en ese pedacito, si algo sale mal, la va a destruir. ¿Listo? Cuando eso falla y la célula se descontrola, ¿cierto? Empiezan a surgir unas células que se llaman células cancerígenas. Y P53 las destruye. O sea, la función de P53 es destruir células cancerígenas. ¿Mm? Digamos que para que suceda el cáncer tiene que suceder dos cosas. ¿Listo? Es decir, nosotros podemos y tal vez seguramente hemos producido muchas células cancerígenas en nuestro cuerpo, seguramente.
Pero como está funcionando P53, las destruyen y no desarrollamos cáncer. O sea, las destruyen a tiempo. Cuando una persona desarrolla cáncer, ¿qué es lo que pasa? Que primero se enloquece este ciclo, la célula empieza a reproducirse como loca y P53 por alguna razón también falla. Entonces esa proteína ya no sirve y ya no controla el ciclo de esa célula. Bueno, digamos ahí ya se desarrolla el cáncer y ya pues los procesos los procesos que conocemos, quimioterapia, etc. Ahora, ¿cuál es el problema real? ¿Por qué es tan difícil encontrar una cura para el cáncer? Porque esta proteína, como es una proteína, ¿quién la produce? Les acabo de dar la respuesta allí. ¿Quiénes son los que producen proteínas? Los ribosomas. Nosotros no podemos hacerlo. Es decir, nosotros aparentemente sí podemos crear en laboratorio la P53. Ahora, ¿cómo la metes a una célula tan chiquita que está ya descontrolada? Es muy difícil. O cómo volver a que una célula que ya perdió esta proteína la vuelva a producir. Es un problema muy grave. O sea, recuerden que el cáncer sí es una enfermedad, pero es una enfermedad genética. ¿Sí? No necesariamente de herencia, uno la puede desarrollar. Pero ¿qué quiere decir genética? Que es el ADN el que se descontrola y empieza a reproducir la célula. Entonces el cáncer es un problema muy grave. Ahora, varias cosas importantes, porque no sé, tal vez puede pasar, ojalá no, pero que algunos de nosotros en algún momento de nuestra existencia pueda desarrollar esa enfermedad. Lo que suele pasar con esa enfermedad es que las personas se deprimen mucho porque, pues digamos que queda la latencia de la muerte, ¿no? Voy a morir. Pero digamos que lo ideal es que eso no pase, es difícil, pero es mantener un estado de ánimo alegre. Por eso en los hospitales hacen como cosas para los niños, sobre todo con payasos, etcétera, para subir el estado de ánimo. ¿Por qué? Claro, no, igual. Bueno, sí, digamos, obviamente los chequeos. Pero digamos, ¿por qué digo lo del estado de ánimo? Porque entre más feliz esté uno, mayor linfocitos y células natural killer, que son las que atacan el cáncer, se van a producir. Por eso cuando uno está deprimido, se enferma. ¿Sí? En estadios de depresión uno se enferma porque no se producen células de defensa. ¿Listo? Entonces miren que eso implica también, o sea, nuestro estilo de vida implica también que este ciclo celular tenga ciertas condiciones. ¿Sí? Entonces, digamos que nosotros ya sabemos que por diversas circunstancias se pueden desarrollar cáncer, como, no sé, cáncer de piel por la radiación, o se puede desarrollar cáncer de estómago por la acidez. ¿Eso qué quiere decir? Que las proteínas son muy sensibles. ¿Sí? Las proteínas, cuando se dañan, se dice, o bueno, el término que se usa cuando una proteína se daña es que se desnaturaliza, así se le dice. ¿Cuando una proteína se daña? Sí, se desnaturaliza. Por ejemplo, la mejor forma de entender cómo es que se desnaturaliza una proteína es con un huevo. ¿Sí o no? Entonces, pongan por caso, ustedes todos acá hemos visto o hemos fritado un huevo. Entonces, cuando uno coge el huevo, lo rompe y lo echa al sartén, está transparente la clara, la yema está de otro color. Sí es amarilla, pero está de otro color. Cuando empieza a cocinarse, se vuelve muy blanca la clara, ¿cierto? Y la yema también se vuelve muy amarilla. Eso, ¿qué está pasando ahí? El calor está dañando las proteínas. Ahora, que las esté dañando no quiere decir que nos haga daño a nosotros cuando lo comamos, para eso lo calentamos, sino que la está dañando para que nazca un pollo. O sea, ya no es, digamos que proteínas viables para que puedan hacer un pollo de ese huevo, ¿no? Entonces se están dañando. Lo mismo pasa con todo. Cuando cocinamos la carne y cambia de color, cuando nosotros hacemos kumis, por ejemplo, que también hay que desnaturalizar la leche. Entonces, eso lo que hace es romper las proteínas para que nuestro cuerpo las pueda asimilar. Lo mismo pasa con nosotros. ¿Sí? Las células que tienen proteínas, todas y cada una de ellas, o sea, todo nuestro cuerpo, es de proteínas, son muy sensibles y en cualquier momento pueden dañarse. Ahora,
¿Esto qué implica? P53 es esa proteína que se encarga de verificar. Y para que se produzca, pues necesitamos también tener cierto tipo de hábitos alimenticios muy saludables. Pero también hay que ayudar. Como ustedes saben, espero que no se les haya olvidado, cada vez que nosotros respiramos, que respiramos en todas nuestras células, nos morimos. ¿Sí? O sea, cada vez que respiramos, nos oxidamos. Por tanto, nos envejecemos. O sea, ¿por qué nos envejecemos? Porque respiramos, porque nuestro cuerpo se oxida. Nuestras células se van cargando, ¿cierto? Cada vez más con oxígeno. Y como tenemos hierro en nuestra sangre, pues nos vamos, bueno, nuestros tejidos se van debilitando cada día que pasa. ¿Listo? Eso es lo que pasa. Ahora, la respiración no solo nos mata por envejecernos, sino genera algo que se llaman radicales libres. ¿Qué son los radicales libres? Son sustancias de desecho que van a volver mucho más ácido nuestro cuerpo, también lo van a ir debilitando. Entonces, ¿para qué respiro? Solo lo necesitamos para producir energía, pero también tiene efectos secundarios. Y acaba el datazo, para que lo tengan en cuenta. Para evitar que esos radicales libres se acumulen en el cuerpo y nos hagan daño, se recomienda comer betacarotenos. Listo, ya, ahí les di la respuesta. Betacarotenos, ¿qué son? Son unos pigmentos que le dan una coloración específica a algunos alimentos, amarillos, rojos, naranjas. Por ejemplo, la zanahoria tiene mucho betacaroteno, la remolacha tiene mucho betacaroteno, ¿sí? El mango, ¿listo? Las ciruelas, todos los frutos y verduras que ustedes vean rojos, amarillos, naranjas, ayudan a prevenir el cáncer. ¿Listo? Una pregunta. Si un ciclo celular no se hace bien o no se produce, eso también puede llegar a ser una razón de la necrosis. Bueno, digamos que principalmente la necrosis no se da porque falle el ciclo celular como tal. Obviamente sí tiene que fallar en algún punto, pero principalmente se da la necrosis porque no hay producción de ATP. O sea, la célula no respira, principalmente es por eso. Por ejemplo, ¿alguien sabe qué es la diabetes? Eso es una de las cosas que pasa con la diabetes. Pero la diabetes es una enfermedad muy peligrosa porque es una enfermedad que daña el control de energía del cuerpo. ¿Sí? En unas zonas del cuerpo hay más energía y en otras hay... Nosotros siempre relacionamos, ¿cierto? Pues constante. Sí, depende de su estilo de vida y digamos una persona diabética tiene que cuidarse mucho en su alimentación, porque es que, y sobre todo si vive en Colombia, o sea, ¿por qué lo digo? Porque es que, por ejemplo, una persona con diabetes no puede comer ni yuca, ni papa, ni arracacha, ni nada de eso, porque moriría. Ya te digo. ¿Quién? 25 años y tiene diabetes. Ah, okay. No, depende, ya no. Toca ver en qué nivel está. Ya tendrán millón, digo. Entonces te va a subir. Listo. Lo que dice John Paul, por ejemplo, las papas tienen mucho almidón. ¿Qué es el almidón? Son cadenas y cadenas y cadenas y cadenas y cadenas de glucosa. Entonces, cuando nosotros nos comemos una papa, pues obviamente no nos va a saber dulce, pero sí es muy dulce, es decir, tiene mucha glucosa. Pero cuando el ácido gástrico empieza a degradarla, ahí sí queda libre la glucosa y va a aumentar el nivel de azúcar en la sangre. Ahora, digamos que tu tío puede comer eso, tal vez por la edad que tiene y porque su cuerpo se ha adaptado. Pero digamos que de aquí hasta cuando tenga 40 o 50 años, no puede hacer esas grasas, ni comer muchas grasas. Pero eso también puede, digamos, los deportistas también pueden llegar a tener Así. Ah, bueno, sí.
pero muchas. Claro, digamos, no es lo mismo. Muchas personas suelen desarrollar, sobre todo actualmente, diabetes por estrés. ¿Sí? O sea, inicialmente generan algo que se llama hiper o hipoglicemia. Casi siempre es hipoglicemia por estrés. Entonces, digamos que cuando hay hipoglicemias que se producen cantidades excesivas, una hormona muy conocida por todos nosotros que se llama la insulina. ¿Sí? Eso la hemos escuchado, esa palabra, tal vez en algún momento la mayoría la hemos escuchado. ¿Uno nomás? ¿Tenía? ¿Se murió? ¿O se curó? Una de dos. ¿Tiene? Se chuzaba. Se chuzaba para inscribir en toda esa universidad. Yo no leí un libro ¿de qué? Eso voy. Porque iba a explicar la necrosis. Obviamente tiene que ver con el ciclo celular. La diabetes no es un problema solo de la glucosa, sino también un problema con las grasas. Las grasas, ¿qué son? Energía también. Es más, es una energía mucho más potente que la glucosa, pero es más difícil de degradarla por el cuerpo. Por eso el cuerpo decide degradar primero la glucosa. Entonces la diabetes es un problema de control de energía en el cuerpo. Principalmente es un problema de un órgano que se encarga de controlar toda la glucosa del cuerpo, que se llama ¿cuál es el órgano del cuerpo que se encarga de regular los niveles de azúcar en la sangre? ¿En dónde se produce? ¿En qué órgano? Eso es una hormona. El cuerpo no es un órgano, es un organismo. Órgano, papu, órganos son como, no sé, los riñones, el corazón, la vejiga, los pulmones, el cerebro, esos son órganos. No. Muy bien. En el páncreas, ¿listo? Escriban ahí, grande, páncreas, órgano que se encarga de regular. Bueno, el páncreas tiene dos funciones. La primera es una función que se llama una función exocrina, es decir, ayuda a liberar ácidos gástricos para terminar de hacer la digestión, ¿sí? Para terminar de procesar la comida. Y la segunda, que es la más importante, controlar hormonalmente, o sea, produce hormonas para controlar los niveles de azúcar en la sangre. Es la función más importante del páncreas. Las personas con diabetes tienen problemas en el páncreas. 1 y 2. No dependería de grasa. Por ejemplo, si ya digo con alguien que con omega 3 bueno, el aguacate depende del tipo de diabetes que haya. El aguacate puede llegar a ser peligroso para algunas personas diabéticas también, porque es que el aguacate es muy grasoso, muchísimo. Entonces, depende, digamos, las personas que sufran de diabetes, como el tío Schneider, tienen que sí o sí hablar con un nutricionista, ¿sí? Para que les den cierto tipo de dietas especiales. Por ejemplo, recuerdo alguna vez en los primeros semestres de la universidad, sí salimos con unas compañeras y compramos aguardiente. Y entonces dijeron, ay, no, ¿cuál vamos a tomar? Y compraron néctar rojo, que ese es puro y tiene mucho azúcar. Una compañera, no había dicho que era hipoglicemia. ¿Sí? Y pues uno no va a ir, o sea, ustedes no saben y no le preguntan, al no ser que sea un gran amigo de ustedes, qué enfermedad tiene. Usted no va a ir por la vía preguntando, hola, mucho gusto, Miguel, soy hipoglicemia. No. O sea, entonces, pues la muchacha no dijo nada, se puso a tomar aguardiente y en la segunda copita se desmayó y quedó en coma diabético. Casi se muere. O sea, pero por no entender la importancia, por no tener un buen profesor de biología en el plan. O por no prestarle atención. O por no prestarle atención. Ella estaba en su misma...
Pues que yo no, porque no, sí, pero ella sabía. Sí, Pero ella estudiaba, sí. sí, pero... Ujú. Eso fue en primer semestre, entonces pues es como recién, prácticamente recién salió del colegio. Entonces, pues esa vez aprendió a... claro, digamos que eso puede pasar no solo con los tragos, digamos, las personas que son diabéticas no pueden tomar licores o tienen que tomar cierto tipo de licores, ¿sí? Cierto tipo, porque hay licores, sí, digamos, el whisky lo recomiendan para muchas cosas, para el... También, el man no es diabético, o sea, si toma Coca-Cola, el man no es diabético. O tú lo estás alucinando, no existe. Es producto de imaginación. Listo. Espere. Una pregunta, ¿por qué las personas que tienen baja azúcar también se les baja? No, no es que tengan baja el azúcar. ¿En dónde tienen bajo el azúcar? En la sangre. Esa es la cuestión. O sea, una persona hipoglicémica no es una persona que tenga bajo el azúcar, sino que el azúcar está encerrada en las células. ¿Sí? O sea, produce mucha insulina, entonces se encierra en las células la glucosa. Y lo que necesita el cuerpo en algunos momentos es que se mueva para otras células. A eso se le llama hipoglicemia. Ahora, cuando hay mucho nivel alto de azúcar en la sangre, eso quiere decir que está pasando otro problema muy grave, se produce mucho glucagón, entonces se sale el azúcar de las células, pero ya no está entrando. Por eso a las personas les toca inyectarse insulina. ¿Sí? Entonces, como muchas células se quedan sin suministro de energía, pues desaparecen los morados. ¿Por qué? Porque empiezan a morir. O también ¿Sí? muchas de las personas que sufren se les recomienda con estas inyecciones que son como, digamos, que cuando están expuestas o además es una inyección que tiene que andar por ahí en esta realidad. Y esa inyección tiene que pasar Bueno, eso digamos que puede ser brusco. Insulina sirve, pero casi siempre es adrenalina. La adrenalina sí ayuda a reactivar el cuerpo. Listo. Juan José, ¿ya preguntaste? Y después vas tú. ¿Sí? ¿Qué? ¿De qué estamos hablando? Ah. No, va. 1, 2, 3, 4. ¿Vas a preguntar? Pero a ver, hipertensión. Hipertensión, una persona con hipertensión sale con Sí. Bueno, digamos que incluso están muy ligados, ¿no? Porque como la diabetes, o sea, ¿qué es lo más normal? Que primero se produzca la diabetes y a raíz de la diabetes producir hipertensión. Eso es lo más común. ¿Por qué? Porque como no, ya no se produce energía del cuerpo, o sea, o no se administra bien esa energía, por eso se da la diabetes, pues el corazón tiene que trabajar mucho más para llevar esa glucosa y esa energía al resto del cuerpo. Entonces eso hace que se crezca el corazón y se genere hipertensión, o sea, un esfuerzo más del sistema circulatorio. bueno, sí, es un No, o sea, no es normal, porque la mayoría de personas se tratan la gastritis. Antes sí era muy normal, porque pues la gente no le prestaba mucha atención a ese problema. Actualmente no es normal. O sea, una persona que tenga gastritis y desarrolle un cáncer, que es uno de los cánceres más agresivos del mundo, el cáncer de estómago o el cáncer de intestino, puede desarrollarlo también por eso. Es prácticamente incurable, porque el estómago todo el tiempo está produciendo ácido. Pero es por descuido. Exacto, es por puro descuido. O sea, una persona que desarrolle cáncer por una gastritis es por puro descuido, principalmente. Por ejemplo, ya yo estoy contando mi vida. Mi abuelo, el cual pues no conozco, bueno, murió cuando yo era muy bebé, tenía un gran problema y él, pues él era campesino y en el pueblo los lunes hacían lunes de plaza. Entonces él salía a vender cosas
y iba ya a la plaza desde las 3 de la mañana y llegaba a la casa a las 10 de la noche. Yo la pasaba hartando todo el día sin comer. Ahora, las bebidas alcohólicas son bebidas muy ácidas. Y el estómago, y solo era los lunes. Y solo era los lunes. Obviamente, desarrolló un cáncer de estómago. Él murió de eso.